¿Cerrarse el Congreso o deberían vacar al presidente? ¿Cómo ves la situación? Debería cerrarse el Congreso, claro, para que pueda dejar trabajar tranquilo al presidente. El presidente todavía no ha mostrado nada, recién está empezando a trabajar y deberían dejarlo trabajar. Esto de cambiar la regla de juego, como la cuestión de confianza, adecuarlo, el Congreso ya tiene una intención de vacarlo. ¿Qué debería hacer Pedro Castillo según tú? ¿O qué debería hacer el pueblo para en todo caso? Más que todo, el pueblo más bien debería hacer ¿qué podría decirle? Algo para poderse contener todo lo que hace el Congreso, ¿no? Porque Castillo no creo que pueda hacerlo. Porque cambia la regla de juego, viene otro gobernante, va a cambiar la regla de juego igual. O sea que el pueblo lo eligió a Castillo, el pueblo no lo eligió al Congreso, el pueblo lo eligió a Castillo. El Congreso no lo eligió a Castillo, el pueblo lo eligió, que lo deje trabajar, ¿no? El Congreso debe respetar la decisión del pueblo. Que dejen trabajar a Castillo. Claro, darle un tiempo por lo menos para saber la realidad la realidad concreta de su trabajo, ¿no? Su gobierno. Claro, de su gobierno, nada más. Si sale mal, ya pues hay que cambiarlo, nada más, pero hay que darle tiempo también, pues, ¿no? ¿Cuánto de tiempo hay que darle a Pedro Castillo como para saber que ese gobierno sí funciona? No sabría decirlo, la verdad no sabría decirlo, pero creo que un tiempo prudencial, ¿no? ¿6 meses? No más, creo. ¿Un año? Por lo menos un par de años, pues, un par de años, claro, un par de años. Como se le dio la oportunidad a todos los presidentes. Claro, por Bien, supuesto. muchas gracias. Caballero, buen día. ¿Debe vacarse a Pedro Castillo o debe cerrarse el Congreso? Hay crisis política. ¿Qué piensa usted? Sí, los dos deben de irse. Por no poner lo que los ministros deben ser. Y el Congreso también, porque el Congreso también también ellos están tirando para lo suyo. No hay nada que digan que juegan por el Perú, no. Ninguno de los juega por el Perú. ¿Que se vayan todos entonces? Que se vayan todos. Y que haya nuevas elecciones, pero que no participe la CAI, que ya ese señor también ya debe de vetarlo porque participe por la presidencia ya. Ya es lo único. Y que se presenten buenos postulantes a la presidencia. Porque todo lo que se presenta esta vez, ninguno inspiraba confianza. Por eso que salieron los peores para la segunda vuelta. Okay. Muchas gracias, caballero. No. Igual estamos en la misma charla. Caballero, buen día. ¿Debe cerrarse el Congreso o debe vacarse al presidente? Mira, ambas cosas. Primero, porque el presidente ha demostrado incapacidad teniendo corruptos o denunciados por corrupción. Segundo, el Congreso no legisla a favor del pueblo. Mira, hay una ley que podrían sacar a favor de la ciudadanía contra la delincuencia. No es posible que un tipo te robe un celular, vaya unas horas preso y después no pase nada. Si el Congreso sacara una ley, si realmente interesara el pueblo y dijeran, pues vamos a crear una ley que el que te robó un celular va a hacer trabajo de comunidad a la selva 3-6 meses y el que recepta los receptores de teléfono igual van a ir años presos, te aseguro que se acaba con gran parte de la delincuencia. Cuando siempre plantean este tipo de medidas de fuerza, ¿no? Dicen, pobrecitos los derechos humanos, dicen. ¿Qué piensa usted? Bueno, te digo, los derechos humanos se aplican solamente para los delincuentes, pero ahí está la Iglesia Católica, Amnistía Internacional, y para la redundancia, los derechos humanos que favorecen es al delincuente, nunca al ciudadano a pie. Mata un policía, un delincuente en defensa propia, el policía va preso. Las leyes están hechas para el delincuente, están hechas por delincuentes, pero no se preocupan en realidad por la ciudadanía. Si se preocuparan en realidad por la ciudadanía, hicieran cosas buenas, pero no las hacen. Todo lo que pasa aquí en el Perú es gran parte por corrupción. Y la corrupción tiene impunidad, como todos sabemos. Pero como te repito, es una forma de acabar con la delincuencia, de crear una ley para acabar por los arrebatos, porque eso no puede ser que sea una falta, un tipo que te roba un celular, es una falta, no es un delito. Eso debe cambiarse. ¿Usted recuerda que una de las promesas de Pedro Castillo era que todos los jóvenes cumplir los 18 vayan al servicio militar obligatorio para aprender la disciplina, los valores y no tener tantos vagos? O sea, los jóvenes que no estudian, pero salió el defensor del pueblo y dijo, no, eso va contra los derechos humanos. Mira, cuando en la época del servicio militar obligatorio, no, yo me acuerdo mucho, acá en Contribuciones había un lugar donde el reclutamiento. Nosotros teníamos 17 años y teníamos miedo, por decir una palabra, no ir a servir al servicio militar. Entonces nos esforzábamos en estudiar.
en hacer algo. Porque portarse bien. En portarse bien, exactamente. Lo que no sucede ahora. Ahora hay mucha protección. ¿Qué hacen tantos vagos en la calle? Mira, los pones en el servicio militar. Esa gente los pones a producir, a trabajar en el campo, a aprender algo bueno para su vida, como lo había antes en el Pedro Paulet. El Pedro Paulet era un colegio técnico. Tú salías haciendo carpintería, mecánica, manualidades, sí, salías de todo. Después lo hace el Senati, pero en el colegio, en la secundaria, ya salías con un prototipo de mentalidad para hacer algo positivo en tu vida. No todo es carrera universitaria, por cierto. Hay carreras técnicas que te dan mucho ingreso y mucho valor. Y sobre ¿no? todo forman a la personalidad del ser humano. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, que deben vacar al presidente y también deben cerrar el Congreso y unas nuevas elecciones. Claro, como en la época de Valentín Paniagua, ¿no? Sacaron salió Fujimori y hubo un gobierno de transición y se convocó a nuevas elecciones. Algo así se podría hacer. ¿Y debería volverse a presentar los mismos? No, mano, debe poner gente capaz. Mira, antes teníamos a gente como Luis Alberto Sánchez, doctor Arias Estela, grandes personajes, personalidades, el mismo Belaúnde, Luis Alberto Sánchez, Aya de la Torre. Mira, teníamos gente, de la izquierda teníamos a José Barrantes Lingán. O sea, había gente proba, gente capaz, pero ahora tenemos unos tipos mediocres en el Congreso que no nos representan en nada. O sea, deberían de poner requisitos, ¿no? Un requisito fundamental, no solamente ser peruano, sino tener por lo menos una carrera técnica, por lo menos. Porque ¿de qué te sirve tener un tipo que es peruano, pero a la final no sabe ni dónde está parado? Y no tener ninguna sentencia, pues, de ningún tipo. Así es, ninguna sentencia, ningún antecedente, ni un juicio, ni nada por el estilo, porque eso de por sí ya denigra la integridad del Congreso. Muchas gracias, caballero. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Ahora usted va a ser el entrevistado. Hola. ¿Deben cerrar el Congreso o deben de vacar al presidente? Está en cuestión este tema. Bueno, entre el presidente y el Congreso yo creo que muchos antecedentes tiene el Congreso como para cuestionar la labor del Congreso, ¿no? Yo creo que más bien ahorita el presidente hay que apoyarlo, hay que todas las fuerzas y todos los grupos debemos unirnos en torno a una estabilidad en la política y que el presidente conduzca el país como debe ser, con eficiencia y responsabilidad, y en ese camino tenemos que apoyarlo porque recién está comenzando, ¿no? ¿Por qué se da o por qué cree usted que se da que, por ejemplo, los municipios, el alcalde sí tiene mayoría, pero en el gobierno central no? O sea, siempre hay un presidente sin mayoría en el Congreso, la inestabilidad es constante, tenemos todos los problemas, pandemia, crisis económica, crisis de valores, corrupción, ahora alta delincuencia, calles inseguras, estamos viviendo prácticamente un caos. ¿Debe darse paso a la reforma política ya? No, se ha demostrado a través de estos últimos tiempos, el Congreso en realidad, con la disculpa que se merecen las autoridades, se ha convertido en una guarida pues casi delincuencial, porque mucha gente ha llegado ahí para hacer lobbies, para llenarse de bolsillos, y vemos casi todos los congresistas que han llegado, han llenado sus arcas, se han comprado viviendas en Lima, ¿no? Departamentos. Muchos congresistas estuvieron desempleados antes. Sí, ¿no? Desempleados, y bueno, en realidad es importante, sí, una reforma constitucional, pero en toda la expresión de la palabra, porque no se puede estar manciando la Constitución a cada rato, cambiando las leyes, reformando lo que uno quiere, dando una ley con nombres para cada persona, para cada momento, para cada etapa, y así no se puede cambiar las reglas de juego cada momento. Tiene que haber una reforma constitucional, una reforma de todas las políticas del Perú, pero para ello necesitamos pues un gran cambio, ¿no? Un gran cambio, una decisión y un liderazgo también, que todos podamos unirnos en torno a ese gran cambio en esta reforma que se está planteando, ¿no? Muchísimas gracias. Buen día, maestro. Muchas gracias. ¿Debemos de cerrar el Congreso o deberíamos vacar al presidente? ¿Qué piensa usted? No, ese Congreso no funciona hasta ahora, no le veo hacer nada bueno. Bueno, seguimos con lo mismo, pues. El fujimorismo siempre está metido dentro del Congreso. Entonces, ¿usted piensa que deberíamos cerrar el Congreso? Se debe cerrar ese Congreso. ¿Y vacar al presidente? No. ¿Por qué no? El pueblo lo ha elegido. Entonces el pueblo tiene derecho, ¿no?, que esté su presidente. Pero al Congreso también lo ha elegido el pueblo. También, pero no, pues, no por mayoría. Claro.
¿Usted cree que no lo dejan gobernar a Pedro Castillo? No lo dejan, no lo dejan. Todos los capitalistas están metidos ahí pagando a la prensa, pagando a todo el mundo. Ahora porque les han negado, no le pagan los 300 millones que le daba anual, se han ido contra él a hacerle la guerra. ¿Usted cree que entonces la prensa del comercio y los monopolios están en contra? Todos están en contra de él. Ahí no está. Ha llegado, ha hablado con el presidente Castillo y le ha dicho que no les dé los 300 millones que le daba anual. Y ese dinero lo van a repartir en otros medios de comunicación a nivel nacional. De provincia, dice, ¿no? Provincia. Ojalá que nos llegue, pues. Claro, tiene que llegar, pues, tiene que llegar. Muchas gracias, caballero. ¿Qué piensa usted, maestro? Ahí nada más, ahí nomás quédese también. Caballero, buen día. ¿Deberían de cerrar el Congreso o vacar al presidente? Está escuchando la canción más bonita del mundo. Ok, gracias. Cerrar el Congreso, ¿Por qué cerrar el Congreso? porque o sea esto no hay trabajo, No hay trabajo. están discutiendo. Ok. ¿Qué piensa usted, señora? La misma opinión de la señora, cerrar el Congreso, porque los congresistas ya llevan, ¿qué tiempo? 2 meses creo, a ver, agosto, 3 meses y no hay nada. Más es lo que se dedican a discutir, a ver sus cosas personales, cosas que no le interesan al pueblo, ¿no? Creo que debe haber más productividad por gusto, el Estado está gastando cuánto y no vemos nada de apoyo al pueblo. Ok. Que cierren el Congreso. Que cierren el Que Congreso. cierren el Congreso. Ok, muchas gracias, señora. Buen día. Esperando. No te voy a vender nada, hermano. ¿No quieres hablar? ¿No quieres opinar? No te preocupes. Buen día. Tampoco, pero no te voy a vender nada. Los peruanos no tienen personalidad. No sabemos hablar. A ver, vamos por acá. Señora, buen día. ¿Deberían de cerrar el Congreso o deberían de vacar al presidente? Mire, mi opinión es que le den oportunidad. Todos tenemos errores, que siga, me parece que siga. Y depende también lo que el Congreso también tiene que emitir leyes. Hay que respetar lo que el pueblo eligió, ¿no? Eso es mi opinión. ¿Cuánto tiempo deberíamos dejar de dejarlo gobernar? Porque a otros presidentes le han dado pues suficiente tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo para evaluar su gobierno? Me parece de aquí todavía no tiene un año. Déjenlo un año y de ahí, bueno, se sacará las conclusiones y también lo que mande, lo que hacen leyes el Congreso, ¿no? Claro. Todos ellos. Dejarlo gobernar un año es democracia, ¿no? Hay que respetar lo que la mayoría ha decidido. Lógico, así es. Ok, muchas gracias, señora. Joven, ¿qué piensa usted? ¿Deberíamos vacar al presidente o cerrar el Congreso? Yo creo que deben de organizarse bien, deben pedir la opinión de toda la población del Perú y tenemos que ponernos de acuerdo y no solamente tomando acciones que a fin de cuentas hace daño más al Perú y a la sociedad, ¿no? Nos afecta más porque si lo bajamos al presidente perdemos tiempo y en ese tiempo transcurren muchos tiempos, contratos, toda la moneda de hoy en día en estos momentos están pasando por su gabinete y lo mismo con el Congreso. No podemos cerrarlo de por sí porque generaría inestabilidad, ¿no? Claro, eso. Más justamente. caos, más anarquía. Que gobiernen los dos entonces tranquilo. No solamente tranquilos, ¿no? Tenemos que organizarnos y como sociedad y primero que nada brindar más educación, dar comida en los colegios, brindar buenas profesiones, ayudar, coordinar, ¿cómo se dice? Incentivarlos y dar más ayuda alimenticia. Muy bien, usted tiene personalidad, joven, muchas gracias por su opinión. Parece que no se vaya por allá, el carro le va a atropellar. Digan simplemente, no quiero opinar, nadie le va a obligar a opinar, pues no, hay que tener personalidad. Señora, buen día, ¿cómo está? ¿Deberían cerrar el Congreso o vacar al presidente? ¿Qué piensa usted? Vacar al presidente, ¿Por qué deberían vacar al presidente? porque está en nada, pues no te das cuenta, ¿Usted siente que no hace nada? no hace nada, no da la cara, no da ninguna información al pueblo. ¿Cómo vamos a...? No quiere que la prensa lo fiscalice, no tanto fiscalizarlo, sino que cuando es transparente debería ser él dar la información de lo que está haciendo, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Qué piensa usted, caballero? ¿No quiere opinar? No quiero opinar. Oh, no se preocupe. ¿No quiere opinar? Bueno, tenemos dos personas. Buen día, señora. ¿Cómo está usted?
¿Deberíamos de vacar al presidente o cerrar el Congreso? ¿Qué piensa usted? No opino, señor. ¿No quiere opinar? No. ¿No le interesa la política? ¿No le interesa el Perú? No se preocupe. Ya nomás. Joven, ¿cómo está? ¿Deberíamos de vacar al presidente o cerrar el Congreso? No sabría decirle por ahora. Me abstengo a responderle, ¿no? ¿Cuál crees que son los problemas más importantes del Perú como joven? A ver, con personalidad, con estudios, ¿no? Porque bueno, ¿qué piensa? ¿Cuál crees que debemos resolver ya? Bueno, la inestabilidad política se va a continuar. Siempre va a haber eso, pues, ¿no? No se puede hacer nada. Pero como joven te pregunto, ¿qué debemos resolver? ¿Qué problema crees que nos aqueja más? Siempre ha habido lo que es la educación, pues, ¿no? Apostar por la educación, haber más universidades públicas. Dar oportunidad con Claro, educación. sí, porque en la sierra nada más hay pocas universidades, pocos centros de estudio, no se preocupan por la educación, lo que hacen en la parte alta andina, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, joven. ¿Qué tal, caballero? ¿Deberíamos de vacar al presidente o cerrar el Congreso? ¿Qué piensas? Deberíamos vacar al presidente. Deberíamos de vacar al presidente. ¿Por qué deberíamos vacar al presidente antes que cumpla los 100 días? Porque vemos que no tiene ni el mínimo conocimiento para poder gobernar al país. Muy bien. No tiene conocimiento para gobernar el país. Entonces deberíamos ir a unas nuevas elecciones. Correctamente. Okay. Muchas gracias, señor. Por acá están un poco ocupados. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día. ¿Deberíamos de cerrar el Congreso o vacar al presidente, amigo? ¿O no quieres opinar? Dilo, pues, amigo, no quiero opinar, no te voy a obligar a hablar. Bueno, ¿deberíamos de vacar al presidente o deberíamos cerrar el Congreso? No quiero opinar, no se preocupe. Caballero, buen día. ¿No quiere opinar, amigo? ¿No le interesa nuestro país? Gracias, no se preocupe. Bueno, como ustedes ven, la gente no quiere opinar, no quiere hablar, le tiene miedo a las cámaras. Bueno, esto es nuestro país, la cultura política, la cultura de opinión está bastante menguada. A veces también se le entiende, pues nos están en el sol esperando y tal vez se les parece una interrupción, ¿no? Vamos a continuar. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Deberíamos de vacar al presidente o cerrar el Congreso? Vacar al presidente. ¿Por qué deberíamos vacar al presidente? Porque no tiene la capacidad para gobernar al pueblo peruano. ¿Pero no le parece tan poco tiempo de vacar al presidente? ¿Por qué tan poco tiempo? Se está presentando y se ha coludido con los corruptos, a quienes tiene de ministros, personas investigadas, cuando hay personas idóneas, probos que pueden realizar ese trabajo. Entonces, para mi opinión personal, que vacarlo. Ok, muchas gracias, señora. Muy bien. ¿De cerrar el Congreso o deberían de vacar al presidente Pedro Castillo? ¿Qué opina usted? Sí, hermano, me ha puesto una pregunta muy difícil, pero... O que se vayan todos, ¿no? Y nuevas elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, para mí, verdad que se vayan todos, porque los dos, los poderes del Estado están totalmente mal. Tanto el Congreso como el Estado ahorita con que está el presidente, que en verdad que no sabe qué hacer, ¿no? Él se ha metido en parece que... Bueno, eso ya se venía a hacer, ¿no? Pues al final los responsables somos los que votamos, elegimos. Bueno, ya el presidente no sabe qué hacer, pone personas muy cuestionadas en su entorno. Entonces, ¿qué se puede esperar de este gobierno? No se espera nada, hermano. O sea que, y el Congreso, pues ya también hay un montón de incapacitados que mentalmente que no están bien. Entonces... Muy bien. ¿Cuál cree en estos momentos, o para usted, cuál es el principal problema que hay que resolver ya inmediatamente? Los problemas sociales, que está en el sur, está terrible. El problema económico, que está inestable hasta ahora. Y el social, ¿no? Que está malo. Esos son lo primero. Muy bien. Muchísimas. Vamos a preguntar a una dama. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Deberían cerrar el Congreso o deberían vacar al presidente o dejarlo trabajar o que se vayan todos? ¿Qué piensa usted? Bueno, para mí,
Deberían vacarlo al presidente, porque primeramente el presidente no sabe ni dónde está parado. No tiene capacidad para asumir su responsabilidad. Con respecto a esa pregunta, ¿no? ¿Y el Congreso qué le parece? Bueno, también pésimo, pero si no habría Congreso, ¿quién legisla? ¿Quién legisla? Bueno, entonces no podría ser eso. Pero por lo pronto me parece que el presidente deberían vacarlo. Deberían vacarlo. Para mí, ¿no? Claro. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Muchas gracias, que tengan un buen día, ¿no? Gracias. Buen día, estimados amigos. ¿Deberían de vacar al presidente o deberían cerrar el Congreso? ¿Cómo ven el país? Estamos conversando un momentito. ¿Están ocupados? Ok, no se preocupe. Buen día. Estimado amigo, ¿deberían de vacar al presidente o cerrar al Congreso? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo lo que pienso es vacarle al presidente. ¿Por qué deberían vacar al presidente? Porque no gobierna bien. Durante los 100 días que está de gobierno no hay ningunos cambios. Entonces... ¿Qué cambios esperaba usted? Como él mismo dijo, queremos cambio para el país. Pero ¿qué cambio vemos? Más bien ha subido el dólar, ha subido todas las cosas. Y entonces estamos, la gente estamos descontentos con su gobierno. Y por eso más bien quisiéramos de que tiene que ser vacado el presidente. Muy bien. ¿Cuál es el principal problema que usted cree que hay que resolver ya? Primeramente la pandemia y la recesión. La reactivación económica en nuestro país, que eso. Entonces, en esa parte el presidente no está haciendo nada todavía. Muchísimas gracias, caballero. Siga disfrutando el día. Estimado amigo, buen día. ¿Deberían de vacar al presidente o cerrar el Congreso? ¿Cómo ven el panorama? Que cierren el Congreso. ¿Por qué deben cerrar el Congreso? Deben de cerrar el Congreso por motivo que no le deja trabajar al presidente Castillo. ¿Cuánto tiempo hay que darle para ver que no el gobierno funciona? Por lo menos un año, pues, señor periodista, un año que lo dejen. No, apenas entrado la siguen molestando, no le dejan actuar, trabajar. Eso no es democracia. No es democracia. Ahora quieren vacarlo. Según el Tribunal Constitucional eso no procede. Entonces esos señores, ¿para qué han estudiado para estar en el Parlamento? Nada más para cobrar su sueldo, señor periodista, no para regirse a la ley ni para servir al pueblo. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, caballero. Gracias. Todos los jóvenes tienen que tener personalidad, como que no van a declarar. A ver, chicas, les pregunto, ¿deberían de vacar al presidente o cerrar el Congreso de la República? ¿Cómo ven el panorama político? Bello porque... Demuestren que son jóvenes preparados, ¿no? Una opinión simple. Bueno. A ver. Creo que, o sea, el presidente, así nos guste o no, él ha llegado por democracia a ser presidente y creo que deberíamos respetar, por lo tanto, las decisiones que tome o no, porque nosotros somos un pueblo libre de elección y por lo tanto deberíamos dejarle trabajar tranquilos. Se sabe que el pueblo mayormente nos manejamos individualmente, o sea, nuestros pensamientos colectivos están demasiado lejos. Si pensamos como pueblo, pensamos como sociedad que debemos manejar un pensamiento colectivo en vez de estar individualizados, oponiéndonos, porque se ve que el presidente, o sea, por más que yo no lo he elegido o por más que haya hecho un voto en blanco, el presidente ya es el presidente y debemos unirnos, al contrario, ver si va a trabajar bien, dejarlo trabajar tranquilo, porque ¿qué vamos a ganar oponiéndonos? ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para ver si este gobierno funciona o no?
tiempo prudencial? No, yo creo que sería a corto plazo, ¿no? Un año dejarlo trabajar, ¿no? Pues si las cosas ya no funcionan dentro de un año, porque no es que va a entrar el presidente y de noche a la mañana, porque usted sabe que todo tiene un proceso. Además, a otros presidentes le hemos dejado trabajar, ¿no? Exacto, lo hemos dejado trabajar 3, 4, 5 años y recién, incluso, mira, hay presidentes que han entrado por varias veces, ¿no? 2 veces, y eso que han hecho corrupción, eso que han hecho muchas cosas, ¿no? Infragantes, se podría decir, ¿no? ¿Y por qué no dejarle trabajar en un corto plazo al presidente y ver, analizar colectivamente, en vez de manejarnos individualmente, que estar oponiéndonos todo el tiempo, más bien analizar cada situación, cada actividad, cada cosa que hace el presidente y ahí poder todos unirnos, ver qué decisiones podemos tomar frente a eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Qué piensa con lo que acaba de decir su amiga? Bueno, yo la verdad sí estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho su amiga. Sí, ha dicho porque, bueno, como dice, nosotros hemos elegido al presidente. Ya está hecho, en julio ya Eso es democracia, ¿no? Exactamente. Y como dice, los cambios no se ven de la noche para la mañana. No, ni siquiera ha pasado un año, bueno, hay algunos meses, y es verdad que hay que siempre estar viendo qué es lo que va a hacer, cuál es lo que está proponiendo, qué es lo que va a hacer en sí el presidente, pero hay que darle cierto tiempo. Ahora, les pregunto a ustedes, chicas, ¿cuál es el principal problema que ven en la sociedad que deberíamos actuar ya, hacerlo ya? O sea, uno ve el noticiero y dice, pucha, ¿cómo me gustaría tener el poder para resolverlo ya? ¿Cuál, para ustedes como jóvenes, qué problema debemos resolver ya? Que debemos resolver ya. La corrupción, ¿verdad? Bueno, la corrupción es muy difícil resolverla. Y la violencia en la calle, por un celular nos matan. La delincuencia, ¿no? Mucho, Los empezaba a problemas aumentar. sociales, sí. la violencia que sufren las mujeres también día a día. Tiene que comenzar por la educación en las familias, ¿no? Los valores se tiene que cultivar. Las escuelas tienen que enseñar a los niños, ¿no? El respeto hacia los demás, a la diversidad cultural que hay en nuestro país. Somos diversos, pero existe discriminación, ¿no? Debemos sentirnos orgullosos por la diversidad que existe en nuestro país, costa, sierra y selva, pero... Formarlo, tío. Ajá, claro, pero hay discriminación, ¿no? Discriminamos, nos sentimos diferentes por una persona que llega de la sierra a la ciudad, nos sentimos diferentes, claro, su forma de hablar. A veces ellos se intimidan y pierden esa identidad porque tienen miedo de expresar cómo son y pues no tienen miedo de expresar cómo hablan, ¿no? Cuando les preguntas a veces, bueno, le dices, ¿tú hablas quechua? Y no, como que medio tímido, no he aprendido, pero realmente sí saben hablar, pero ellos tienen miedo a que les discriminemos, ¿no? Y eso existe. Creo que nuestro país debe cambiar. El primer problema, la discriminación que existe. Muchísimas gracias, chicas, sigan disfrutando. La última recomendación es que nosotros siempre pensamos, ¿no? Nos mantenemos al margen de la política. No solo los políticos manejan, o sea, lo que es la política, sino todos debemos inmiscuirnos, involucrarnos en lo que es el tema del político, porque ahí están nuestros deberes, nuestros derechos como ciudadanos. Ahí es el cambio. Muchísimas gracias, muy inteligente, chicas. Gracias. ¿Deberíamos de cerrar el Congreso o deberíamos de vacar al presidente? ¿Qué piensa usted, hermano? Deberíamos cerrar el Congreso, mucha corrupción. Debemos cambiar desde último hasta... Debería cerrar el Congreso. ¿Por qué deberíamos cerrar el Congreso? Mucha corrupción de los congresistas. Año tras año. Esos abuelitos ya no piensan nada, ya debe de entrar con la juventud. Muy bien, muchísimas gracias. ¿El Congreso o vacar al presidente? Está en llamada telefónica. Por acá el señor no quiere. Caballero, buen día. ¿Cómo está? Mucho gusto. No quiero hablar, diga, pues señor. A ver, caballero, ¿deberíamos cerrar el Congreso o vacar al presidente? Los dos. ¿Qué? Y presidente. Deberíamos entonces pedir que se vayan todos. Así es. ¿Y nuevas elecciones? Nuevas elecciones. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque en realidad pues no están trabajando para el bien del pueblo. Tanto el Congreso, tanto el presidente. Muy bien. No están cumpliendo sus promesas. ¿Pero no le parece que está muy poco tiempo para cumplir la promesa? Pero, no digamos que muy poco tiempo, porque ya están los 100 días ya. Debe verse algo. ¿Y no hay nada? No hay nada. Ok. Caballero, buen día. ¿Deberíamos de cerrar el Congreso? ¿Estás ocupado? Sí, siga, no se preocupa. Caballero, buen día. ¿Qué pasó? Hola. Bueno, bien, estimados amigos, así hemos terminado. Como ustedes se han dado cuenta, hay gente educada que nos ha respondido. Hay gente muy mal educada que no dice nada, no levanta la mano. Y hay gente pues también amable que
hace uso de la opinión, ¿no? Y bueno, expresa lo que piensa en estas circunstancias tan difíciles para nuestro país. Crisis pandémica, crisis económica, crisis de valores en la corrupción y también, estimados amigos, crisis en todas las instituciones. Desde el corazón financiero de la ciudad de Huacho hemos informado para Prensa Libre a través de las cámaras de la señorita Amabel y este fiel servidor. Permiso.